Otra operación que se puede resolver con los radicales son la suma, resta y potencia de raíces enésimas. En este caso, para que dos cantidades radicales sean semejantes, deben tener el mismo índice radical, la misma cantidad subradical. Siendo semejantes, se operan los coeficientes. Y cuando decimos se operan los coeficientes, es que se pueden sumar o restar. Acá tenemos algunos ejemplos de algunos valores que podrían ser semejantes. Entre ellos, los valores que son semejantes sería raíz cúbica de 5 es semejante con raíz cúbica de 5 acá. El hecho de que tengamos diferentes coeficientes no hay ningún problema. Lo que tiene que ser igual es el índice radical, vean ambos son 3, y la cantidad subradical que sería en este caso 5. Otro ejemplo de semejante sería raíz sexta de 9 con raíz sexta de 9. Como podemos observar, los índices radicales 6 y 6 son iguales y la cantidad subradical también es igual, 9 y 9. Los que no son semejantes son estos de acá. Cualquiera diría, sí, pero mire, tiene el 3, que es el mismo, el coeficiente es 3, el 4 que sería el índice radical es el mismo y solo cambia el subradical que 12 y 4, pero son semejantes. No, no son semejantes porque la cantidad subradical no es igual y para que sean semejantes deben cumplir dos condiciones. Si bien es cierto el índice radical es igual, 4 y 4, pero el subradical no. Entonces si el subradical no es igual, entonces estos dos no serían semejantes. Y ese es el cuidado que vamos a tener. Únicamente serán semejantes si tienen el mismo índice radical con la misma cantidad subradical. Veamos algunos ejemplos. Tenemos acá raíz cúbica de 16 más la raíz cúbica de 54. Lo que vamos a hacer en este caso es, primero, lograr que sean semejantes, porque si bien es cierto, tienen el mismo índice radical, pero no tienen la misma cantidad del subradical, pero podemos hacer que cambien utilizando la racionalización. En este caso, podemos decir que 16 es lo mismo que tener 4 por 4, y en el caso de 54 es lo mismo que tener 27 por 2. Ahora bien, en este caso, podríamos acá decir también que 4 por 4, si bien es cierto me da 16, pero también tenemos otra forma. Este 4 por 4 es lo mismo que tener 2 por 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4 y 2 por 2, 4. Y todo eso me daría 16. Ahora bien, en esta parte de acá, pues tendríamos el 27 que se expresa como 3 por 3 por 3 y el 2 que tenemos por ahí. ¿Por qué lo expresamos de esta manera? Acá tenemos 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Y 8 tiene raíz cúbica exacta. Entonces, lo que vamos a poner es 2 por 2 por 2 sería 2 al cubo. Lo vamos a expresar de esta manera mejor. 2 por 2 por 2 sería 2 al cubo. Y en este caso, cuando tenemos 3 por 3 por 3, sabemos que sería 3 al cubo. Entonces, ¿de qué nos conviene tener este exponente 3? Y acá vamos a aclarar algo. La facilidad de tener este exponente 3 es que se puede simplificar con el índice radical, pero antes de simplificarlo tenemos que separar, es decir, la raíz cúbica de 3 se la voy a poner a 2 al cubo y también al 2, algo como eso. Me quedaría raíz cúbica de 2 al cubo por raíz cúbica solo de este 2, el signo más, y acá vamos a hacer exactamente lo mismo. La raíz cúbica se la voy a colocar al 3 al cubo y también se la voy a colocar a 2. Raíz más, tengamos cuidado acá, ese signo más, la raíz cúbica de 3 al cubo por la raíz cúbica de 2. Ahora bien, acá vamos a simplificar el cubo con la raíz cúbica y aquí también el cubo con la raíz cúbica. Por lo tanto, de acá solo me quedaría el 2 multiplicado por la raíz cúbica de 2. 2 raíz cúbica de 2
más, acá me quedaría el 3, ese 3 multiplicado por la raíz cúbica de 2, más 3 raíz cúbica de 2. Y ahora sí, vean, tenemos que 2 raíz cúbica de 2 más 3 raíz cúbica de 2, esos dos ya serían semejantes. ¿Por qué? Porque esta cantidad es exactamente la misma a la que tenemos acá. Entonces estos dos ya los vuelven semejantes. Por lo tanto, me quedaría, si estos dos son los mismos o son semejantes, lo que voy a hacer es operar los coeficientes. El coeficiente 2 más el coeficiente 3 nos daría 5, y acá colocamos la raíz cúbica de 2 como es la misma, solo la colocamos una vez y esa sería la respuesta. Continuando, tenemos el ejemplo 2, que sería en este caso la raíz sexta de 4 elevado al cubo. Para resolver esto, lo que podríamos hacer primero es recordar la propiedad que me dice lo siguiente. Hay una propiedad que me dice que si tenemos a al cubo, eso es lo mismo a que la base se multiplique 3 veces por sí mismo. En este caso, pues la base sería todo el radical, que como está elevado al cubo, entonces yo voy a multiplicar 3 veces la misma base. Ahora, ¿de qué nos conviene tener multiplicada 3 veces la misma base? Que cuando multiplicamos radicales que tienen el mismo índice radical, como sería este el caso, de todo esto dejamos un solo radical 6 y multiplicamos las cantidades que están adentro del radicando, que sería 4 por 4 por 4, pero lo vamos a colocar adentro de un solo radicando, es decir, de estos 3 radicandos vamos a colocar solo uno y vamos a multiplicar adentro las cantidades del subradicando. Ahora, en este caso, acá se nos podría facilitar el hecho que, si recordamos, el 4 se puede expresar como otra multiplicación. Se puede expresar como, en este caso, 4 al cubo. 4 por 4 por 4 se puede expresar como 4 al cubo. Y esta expresión, si nosotros queremos, la podemos expresar también como en este caso, exponente fraccionario. Si recordamos, acá sería la base, que tendríamos que 4, un exponente de fracción, el numerador sería el exponente de la base, que sería 3, y el denominador el el índice radical, que sería 6. Y prácticamente es como obtenemos ese resultado. Ahora bien, al tener este resultado podemos simplificar. Si simplificamos tendríamos tercera 1, tercera 2, tendríamos un medio. Significaría que 4 a la 1 medio, esto si lo convertimos a radical, vean cómo me quedaría si se convierte a radical. Primero tendríamos un radical, adentro de ese radical iría la base que es 4 y el exponente del 4 tendría que ser 1 y el índice radical tendría que ser 2. Pero recordemos que cuando el índice radical es 2 no es necesario ponerlo, tampoco cuando el exponente es 1. Entonces acá nos quedaría algo como eso, raíz cuadrada de 4 a la 1. Ahora bien, eso sería nada más como tener raíz cuadrada de 4 y ya todos sabemos que la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces el resultado de todo eso, sin necesidad de utilizar la calculadora, llegamos a que tenemos como respuesta 2. Continuando con el ejemplo 3, tenemos la raíz cuadrada de 32 por la raíz cúbica de 4 entre la raíz sexta de 2. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, primero el 32 lo podemos expresar de otra manera. Sabemos que 32 es lo mismo que tener 2 a la quinta y si recordamos, 32 se puede simplificar y me quedaría mitad 16, mitad 8, mitad 4, mitad 2 y mitad 1.
al multiplicar todo esto tendríamos que es 2 a la quinta. Exactamente el resultado que tenemos acá. Entonces en lugar de colocar 32 colocamos 2 a la quinta. Ahora, lo que nos conviene ya que tenemos una operación combinada y vean que los índices radicales son diferentes, entonces nos conviene más tener todo como exponentes fraccionarios. Entonces vamos a hacer ese cambio. Primero, recordemos que acá el índice radical sería 2. Entonces, esto convertido a exponente fraccionario tendríamos la base 2 elevada, vean, el en la fracción que tenemos en el exponente, el numerador es el exponente de la base y el denominador es el índice radical 2. En este caso, la base que sería 2 se mantiene. En el exponente tendríamos, este 2 es el exponente de la base y el 3 sería el índice radical. Entre, ahora acá la base que sigue siendo 2, recordemos que este 2 tiene exponente 1, entonces el exponente de la base que sería 1 y el 6 que me representa al índice radical que sería 6 en ese caso. Ahora bien, tenemos una operación combinada, pero algo muy importante acá es que todos tienen la misma base. ¿Qué significa? Que acá vamos a combinar dos propiedades. ¿A qué me refiero? Si nosotros tenemos la multiplicación de bases iguales, ¿qué es lo que hacemos? Pues conservamos la base y sumamos los exponentes. Si tenemos división entre bases iguales, y vean que ahora voy a ocupar el signo entre, si tenemos una división entre bases iguales, ¿qué sucedería? Significaría que conservamos la base y este sería el numerador, entonces sería al exponente del numerador le restamos el exponente del denominador, así de sencillo. Ahora bien, si combinamos estas propiedades, ¿qué sucedería? Si en un caso hipotético nosotros tenemos una multiplicación y acá se nos desarrolla una división, por decirlo a, exponente a, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a conservar una base y tendríamos lo siguiente. Estos dos, como se están multiplicando, tendríamos que sumarlos. N más M. Pero como acá este lo estamos dividiendo entre ellos dos, entonces lo que vamos a hacer, y tiene la misma base, entonces a estos dos les tendríamos que restar el exponente de este que se está dividiendo, que sería A. Entonces nos quedaría de esta manera, aunque acá al quitarle los paréntesis, pues prácticamente nos quedaría n más m menos a. ¿De dónde depende este menos a? Porque aquí se está dividiendo prácticamente. Entonces, acá nos quedaría, nada más conservamos la base 2, que sería la misma, y a 5 medios le voy a sumar, porque se están multiplicando, 2 tercios. 5 medios más 2 tercios, pero al mismo tiempo, como tenemos ese término que tiene la misma base, vean, ese valor tiene la misma base que estos dos, pero se está dividiendo. Entonces, ese exponente se tiene que restar a estos dos, menos un sexto. Y vamos a resolver esta operación, si quieren, en la calculadora. Colocamos 5 medios más 2 tercios y menos un sexto. Y eso nos daría como resultado 3. El resultado de toda esta operación sería 3, porque la calculadora nos da 3 y acá tenemos 18 sextos. Sencillo, si hacemos el proceso manualmente vamos a llegar a 18 sextos, pero 18 entre 6
nosotros sabemos que es 3. Entonces acá 18 sextos nos daría 3 y tendríamos 2 al cubo. ¿Y 2 al cubo cuánto es? 2 al cubo sabemos que es 8. Es decir, que el resultado de toda esta operación nos daría 8. Y como podemos observar, pudimos hacer una combinación entre esas dos propiedades. O lo podrían haber hecho por separado. ¿A qué me refiero? Acá pudieron haber colocado la base 2 elevada a 5 medios más 2 tercios dividido entre este valor, 2 a la 1 sexto. Resolver esta operación, se podría haber hecho solo la operación, algo como esto. Vean, 5 medios más 2 tercios nos daría 19 sextos. Entonces acá me quedaría de esta operación, tendríamos 2 elevado a la 19 sextos entre 2 a la 1 sexto. Ahora sí, tienen bases iguales y se están dividiendo, entonces conservamos una sola base que sería 2 y a ese exponente 19 sextos le restamos este otro exponente porque se está dividiendo, un sexto, y eso nos daría como resultado 2 elevado a la 18 sextos, que ya vimos que 18 sextos es 3, entonces eso sería 2 al cubo, que al mismo tiempo sería 8. Prácticamente siguiendo este proceso, haciéndolo paso por paso, también llegamos a la misma respuesta. Continuando con el ejemplo 4, tenemos esta operación, raíz cuadrada de 3 entre raíz sexta de 3. En este caso lo voy a expresar como una fracción y el siguiente paso, ya habíamos visto un ejemplo similar a este, es convertir a exponentes fraccionarios. En el primer caso, pues nos quedaría el 3, recordemos que tiene exponente 1 y acá y subíndice 2, nos quedaría el exponente de la base que sería 1 entre el índice radical que sería 2. Y en el caso del denominador nos quedaría el exponente del 3 sería 1, por lo tanto la base 3 elevada, el exponente acá sería el numerador de esa fracción y el denominador sería el índice radical que en este caso es 6. Hacemos ese cambio, vean acá lo tenemos. En lugar de poner esta raíz, colocamos su forma exponencial, algo como esto, en forma de exponente fraccionario, y también la raíz de abajo, hacemos lo mismo. ¿Cuál es el objetivo? Tienen la misma base, entonces, al tener la misma base, recordemos que aplicamos la propiedad cuando tenemos potencias, la división de potencias de igual base, conservamos una base y al exponente del numerador le restamos el exponente del denominador y eso nos daría, bueno, acá sería de forma general, ¿verdad? Pero acá nos quedaría la misma base que es 3 y al 1 medio le tendríamos que restar de fórmula el 1 sexto. Si hacemos solo esta operación en la calculadora, si a 1 medio le restamos 1 sexto, eso nos daría como resultado 1 tercio. Entonces nos quedaría 3 elevado, vean acá, tendríamos 2 sextos, pero sabemos que 2 sextos es como tener 1 tercio, se simplifica. Entonces nos quedaría 3 a la 1 tercio y ahora esto lo cambiamos a, en este caso, a forma radical y en forma radical tendríamos, tomemos en cuenta algo, cuando lo cambiamos a forma radical nos queda la base que es 3, el índice, bueno, el 1 me representa al exponente de la base que sería 1 y el denominador sería el índice radical. Entonces esta forma, de forma de radical nos quedaría
raíz cúbica de 3 elevado a la 1, pero 3 elevado a la 1 sería solamente 3. Entonces el resultado sería ese de acá. Y como lo vimos, pues aplicando únicamente propiedades de radicales y también de exponentes.